Bien, aquí tenemos estas imágenes que son las que nos dan la introducción, recordando que el Nuevo Testamento ve a la iglesia local como una familia espiritual, la familia de la fe. Y como familia queremos crecer juntos en la etapa que nos encontremos, ya seamos nuevos creyentes, creyentes maduros, con menos, con más años, hombres, mujeres, maduros o no tan maduros. La idea es poder vernos como una familia, porque así nos ve el Nuevo Testamento a la iglesia local. Hermanos tomando de la mano a otros para ayudarles a crecer. ¿Qué queremos entonces con estas clases? Tener un entendimiento bíblico del discipulado y por eso estamos yendo todas las semanas a la escritura, ¿ya? A la palabra de Dios para poder entender qué es lo que la escritura nos enseña sobre el discipulado, que lo que es la Biblia nos enseña sobre la madurez, sobre el crecer. Mateo 28, del 18 al 20, es nuestro texto lema, ¿ya? El texto clave en este entendimiento bíblico del discipulado. Voy a pedirle a Pedro, me parece que Pedro lo veo ahí. Pedro, por favor, si puedes leer ese texto en voz alta, si tu medio ambiente ahí lo permite. Sí, ¿Sí? pastor. Ya. Escuchamos, por favor, o leamos desde la pantalla también. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano Pedro. Ahí tenemos entonces ese texto que es la gran misión para la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? No del creyente individual, sino de la iglesia en su conjunto, es discipular a todas las naciones. ¿Ya? Un texto que ya hemos explicado en esta misma clase. Así que recuerda ahí, ¿ya? Todos de alguna manera de la mano con un mismo objetivo, que es crecer, creciendo en la comunidad de nuestra iglesia local, en las diferentes expresiones que tiene la iglesia, que nosotros llamamos ministerios, ¿ya? Y que no es una invención de nosotros. De hecho, Corintios 12, primera carta de los Corintios, nos dice que hay diferentes ministerios o diaconías en la expresión de la iglesia local, ¿ya? Y eso obviamente lo ve tanto ahí, hay tres menciones a cómo actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia local entonces es el centro del plan de Dios para esta dispensación, ¿ya? Para este nuevo trato que tiene Dios con la humanidad, tanto la no redimida como la redimida, y todo va desde la iglesia local, ¿ya? Yo sé que esto puede sonar muy obvio, muy repetitivo, pero eh, no todos los creyentes entienden esto. Muchos creyentes quieren cambiar el mundo desde la política, ¿ya? Y por eso se involucran tan fuertemente a favor de un candidato presidencial, a favor de un partido político, ¿ya? O de otras expresiones, digamos, ciudadanas. Y lo cierto es que la única manera que podemos cambiar el mundo es desde la iglesia local, ¿ya? Evangelizando y discipulando. El discipulado, recordemos bien, significa crecer. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día ya como objetivo. El discipulado significa crecer como seguidores de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo, es decir, ayudar a otros a crecer también como seguidores de Jesús. Tomados de la mano, tomando de la mano a otros, tomándonos de la mano de otros creyentes más maduros para poder crecer a la imagen de Cristo, a la luz del Evangelio, guiados por la palabra de Dios.
Los principios para el discipulado es lo que hemos estado descubriendo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que es lo que he pedido ahí para leer en las últimas semanas. Recordemos entonces la identidad del discípulo de Cristo, ¿ya? La identidad del discípulo de Cristo. ¿Cuántos recuerdan lo que significa el ser del discípulo, su naturaleza, su esencia, y qué significa el hacer del discípulo? A ver si alguno de ustedes recuerda ahí nuestras últimas clases. ¿Quién lo puede explicar ahí de manera breve? ¿Qué significa el ser y el hacer del discípulo? Y si recuerda algunas características de la identidad del discípulo, tanto en el ser como en el hacer. Los escucho. Si alguien quiere ahí comentar o recordar. Pedro, ahí veo tu mano levantada. Sí, bueno, ser discípulo es lo que hemos recibido de Dios y un ejemplo es como ser un imitador del Maestro de Cristo. Y hacer es lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que nosotros hacemos como creyentes, lo que nosotros hacemos como creyentes y lo mostramos con el ejemplo. Muy bien, gracias Pedro ahí por la, eh, por tu comentario, ¿ya? Y algunos ejemplos que mencionaste ahí, el de ser imitadores y también ser ejemplo. De hecho, Tesalonicenses, de donde sacamos la identidad de imitadores, lo menciona varias veces. Si usted ha leído los 5 capítulos, Pablo reconoce como 3 veces, me parece, que ellos son imitadores, ¿ya? Que la naturaleza del discípulo. ¿Quién más quiere comentar o recordar ahí lo que significa el ser y el hacer del discípulo? Pastor, Sí, hermana María, la escuchamos. bueno, la identidad del discípulo de ser, bueno, dice que son amados, amados de Dios, amados, o sea, elegidos por Dios, están en Dios y en Jesús. Son iglesia local, el ser, el hacer, o no, el ser. Y el hacer dice que son imitadores, esto es imitar, son ejemplos, son divulgadores, es decir, proclamadores, y son convertidos, servidores y hospedadores. Muy bien, gracias hermana María, ahí también por recordar prácticamente todas las características tanto del ser del discípulo como del hacer. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Aunque ya tenemos casi todas las características ahí recordadas por nuestra hermana María y por Pedro también. Sigamos con nuestro repaso. ¿Ya? Tenemos entonces estos principios del discipulado, el ser y el hacer. Y tal como mencionó ahí Pedro, ya el ser habla con respecto a lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que hemos recibido, y el hacer es lo que nosotros ejecutamos, ya lo que nosotros hacemos. Los discípulos, como bien dijo nuestra hermana María, ahí son amados con respecto a su naturaleza, a la nueva naturaleza, a este ser nuevas criaturas. Somos amados, somos elegidos, estamos en Dios, es decir, posicionados espiritualmente en Dios, en Jesucristo, y también somos o constituimos iglesia local. Yo creo que lo mencionamos en alguno de los cursos que hemos tenido, ¿ya? Es como cuando nos preguntan a qué iglesia vamos. La pregunta o la respuesta no debería ser voy a la Iglesia Bautista de Conchalí, sino soy de la Iglesia Bautista de Conchalí, porque eso habla precisamente de quiénes somos, no a dónde asistimos, ya no al lugar físico. Es decir,
los discípulos son iglesia local. Somos en este caso, si estamos todos los de Conchalí acá, somos la iglesia bautista de Conchalí. Y con respecto al hacer, es decir, cuáles son los principios que nos muestran los tesalonicenses, que ellos eran imitadores de sus líderes, en este caso Pablo, Silas y otros más, pero también, o además ellos son ejemplo para otros discípulos, son divulgadores o proclamadores, somos convertidos, es decir, que nosotros nos volvemos de nuestra vida vieja a una vida nueva, somos servidores y también estamos esperando el regreso de Cristo, como se concluyó ayer la escuela dominical con respecto al regreso de Cristo según Apocalipsis y también como estamos estudiando los días jueves. Ahora, cerramos eso y ¿cuál es el corazón del discipulado? ¿Se recuerda que lo vimos perdón, el corazón del discipulador? Ahora, ya no hablando tanto de nuestra naturaleza o identidad como discípulos, el domingo pasado nos enfocamos en cómo el apóstol Pablo modela o nos presenta un patrón de cómo debe ser el corazón de aquel que discipula o instruye o enseña a otro discípulo. ¿Ya? ¿Qué figuras o qué analogías, metáforas utilizaba el apóstol Pablo para mostrarse él como discipulador, como maestro, instructor o una figura espiritual? Ahí, si se las digo ahora, voy a darles la respuesta. ¿Cuál es el corazón del discipulador? Habían dos figuras que utilizaba el apóstol Pablo. Así que si alguien va a opinar, mencione una sola para dar la oportunidad a otro que mencione la segunda. ¿Quién levanta su mano o activa el micrófono ahí? Hermana Susana, la escuchamos. ¿Cuál es la primera? Un corazón de una madre que cuida a su hijo. Muy bien, perfecto. Por eso cuando el apóstol Pablo, cualquier maestro ocupa figuras, se quedan ahí al tiro en nuestra mente. Muy bien, hermana Susana, gracias. Entonces, la primera característica del corazón del discipulador es como una madre que cuida a sus hijos. ¿Quién nos ayuda con la segunda figura? Hermana Patricia. Patricia Jiménez. El corazón de un padre que consuela a su... Muy bien. ¿La puede repetir de nuevo, por favor, la segunda característica del discipulador? El corazón de un padre que consuela a su hijo. Vamos a ver si estamos en lo correcto, ¿ya? Está correcto. Vamos a revisar nuestra visual. Ujú. Y exactamente, ¿cierto? Como lo dice Tesalonicenses capítulo 2, el corazón del discipulador es el corazón de una madre que cuida a su hijo y el corazón de un padre que consuela a su hijo. Así el apóstol Pablo se ve a sí mismo en su relación con los discípulos de Tesalónica. ¿Se recuerda? Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué es lo que recuerdan de las palabras del apóstol Pablo respecto al corazón del discipulador? ¿Qué significa esto del corazón de una madre o del corazón de un padre? No me cuente su testimonio, porque eso ya lo escuchamos la semana pasada, sino que en sus palabras, ¿cómo usted podría explicar qué significa el corazón de una madre y de un padre con respecto al discípulo y al discipulador? Mostrar el amor. Ya, hermana Isabel Reyes, ¿cierto? Perdón. Sí, 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 Ahí lo sí, tengo. pastor. Me escuchó, le estaba diciendo a mi hija. El amor. Me acuerdo del amor que debe tener cada persona que discipula, igual como nuestro Señor Jesús, que nos ama tanto, así debemos mostrar, o como un papá o una mamá que cuida a los hijos, en cuidarlo, en consolarlo. El papá es mostrar el amor que uno le tiene. Muy bien, muchas gracias, hermana Isabel, ahí por participar. ¿Alguien más había levantado su mano? Hermana Elizabeth, parece, sí. Ahí te recuerdo.
Ahí tienes que buscar el micrófono y hacer... Que tengo un poquito malo, ahí sí. Ahí sí. Sí, yo lo que también tengo acá, pastor, es proteger a sus hijos. Ya, muy bien, muy bien. Eh, Eso. ¿Tú recuerdas, Elizabeth? ¿Mm? Si es que obviamente has leído tu Biblia, ¿verdad? Eh, Sí. ¿Alguna manera en la que podemos ver cómo Pablo protegió a los discípulos a los cuales le enseñaba? ¿Recuerdas como alguna manera en que él protege a los que le escribe sus cartas, por ejemplo? A ver. Mm. O sea, no es como algo que vemos ahí en el texto, ya, sino como Claro, pensando, como, ok. como un maestro, en este Amor, caso que el apóstol bueno, Pablo, eh, amor primeramente, cuidados hacia sus discípulos. Eso sería, pastor, eso es lo que... no, sí, está bien ahí la respuesta de la protección, de la ¿ya? protección, claro. Sí, pero algunos de ustedes, Abrir su corazón a sus discípulos. También. ahora de una manera Como práctica, instructor también a sus discípulos, también lo instructor, como ya. instructor a sus discípulos, enseñándoles la palabra a sus discípulos. Muy bien, ahí está bien Eli, está ¿Sí? perfecto, sí, está Ya. perfecto. Pero ahora como para que el resto piense un Sí, poquito, sí, ¿cómo ya. puede, cómo podemos mostrar como discipuladores o cómo lo hizo el apóstol Pablo de mostrar protección? A ver, creo que Bruno tiene su mano levantada, Bruno, ¿quiere responder? Ya, tienes que activar ahí tu micrófono. Pasando tiempo con ellos. Él no solo quería evangelizar, sino quería entregar sus vidas, pasar tiempo con ellos. Muy bien, excelente. Entonces, ahí el Bruno en su visión de niño, ¿verdad? De hijo, bueno, él ve la protección como un papá pasa tiempo con sus hijos, ¿verdad? Así que ahí tenemos una buena aplicación práctica de lo que es la protección. Y los padres protegemos a nuestros hijos cuando pasamos tiempo con ellos, ¿cierto? Y de hecho Pablo lo menciona ahí también en algunos de los capítulos. ¿Alguien más? Creo que alguien escribió acá en el chat. Preocupación, ¿ya? Muy bien. Pablo manifiesta preocupación en alguna de sus cartas y cuando un padre, un maestro muestra preocupación, tal vez por la enseñanza que está recibiendo, tal vez por las actividades que está haciendo ese discípulo, mostramos también un espíritu de protección. Pedro. Puede ser mostrarnos como discípulos, ya que aprendemos también nosotros al discipular a otros. A ver, explícame un poquito más, Pedro, ahí lo que comentas. Eh, no sé cómo explicarlo bien, pero mostrarnos discípulos, o sea, no creerme superior por ser maestro o porque estoy enseñando a un discípulo, sino que ponerme como un aprendiz también, que estoy aprendiendo lo que estoy enseñando. ¿Puede ser? Sí, sí, ahora entendí. Es que el maestro también se muestre como discípulo, ¿verdad? Como aprendiz. Eso es lo que estás comentando. Es decir, vernos a nosotros mismos siempre enseñables, aunque seamos pastores o líderes, ¿verdad? O seamos muy discipuladores. Muy bien, pues ya sigamos adelante entonces. Es solamente un repaso. Esto ya lo vimos con profundidad. Así que no olvidemos que el corazón del discipulador, como lo modela Pablo, él lo expresa en figuras muy vívidas, ¿cierto? Así como la doncella, la nodriza, ¿verdad? Alimenta y cuida y envuelve a su pequeño hijo o hija, así el discipulador debe relacionarse con su discípulo. Y como un padre que exhorta, que consuela, que amonesta, también debe relacionarse así con el discípulo. Ya recuerden que Pablo no está hablando de la paternidad o de la maternidad, él está ocupando estas dos figuras, la del padre y la madre,
para decirle a sus discípulos cómo él siente y cómo él se ve respecto a ellos, ¿ya? Así que finalmente los que son papás y mamás, cuando están discipulando, tienen que verse en su rol, ¿ya? Un rol de mamá o de papá. Sigamos. Lo último que vimos fue recordar ahí la savia del discipulado, que en este caso es el amor. Y en Tesalonicenses, que es donde estamos sacando los principios, ahí encontramos dos textos, ¿ya? Donde el apóstol Pablo hace el énfasis en el amor ágape, el amor de entrega y el amor filial, que es el amor de cariño y de afecto. Y también vamos a ir a Efesios 3, lo que nos va a dar la antesala para Efesios 4, que era parte de lo que teníamos que leer, ¿ya? Así que anota ahí cómo el apóstol Pablo nos recuerda que el amor es como la savia, ¿ya? Líquido de vida, espiritualmente hablando, que es el amor. Y cómo el amor es lo que une, lo que pega, lo que alimenta, lo que unifica a los discípulos, ¿ya? En su relación con el discipulado. Los vamos a leer a continuación, pero dejo ahí unos segundos para que anote los textos. Ahora, son tres, pero está lleno el Nuevo Testamento de referencias al amor, ¿ya? Vamos a ir entonces primero a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 13. Solamente para recordar ahí lo que es el amor y lo importante que es para nuestras relaciones de discipulado. Tesalonicenses 3, del 6 al 13. Y voy a compartir en pantalla. Usted puede buscar en su Biblia en papel. Muy bien, ahí tenemos entonces Tesalonicenses capítulo 3, de el 6 al 13. ¿Ya? Y aquí marco siempre algunas frases que quiero destacar. De manera importante aquí, ¿verdad? Hablando del amor y de la fe, el deseo, creo que ahí lo mencionó Bruno de alguna manera, el deseo de los discípulos de ver cara a cara a su maestro, es decir, de ver a Pablo, y cómo también él quería estar con sus discípulos, y eh, incluyendo eso, pasar tiempo con ellos, ¿ya? Las cartas eran la manera de comunicación, pero Pablo quería verlos y estar con ellos. ¿Quién me ayuda, por favor, ahí a poder leer del versículo 6 hasta el 10? ¿Quién me ayuda a leer ahí? ¿Hermano Manuel o ¿Puedo leerlo? Pablo? Yo, pastor, Ya, ¿usted tiene alguna pregunta? no, yo le ayudo a leer Ah, ya, perfecto. Y después ahí Bruno puede ayudarnos con los otros versículos. Adelante, hermano Manuel. Lo del, escuchamos. se- del 6 al Del 6 13 al todo. 10. No, del 6 al Sí, 10. ya. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de nosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Muchas gracias, hermano Manuel ahí. Y Bruno, tú dijiste que querías leer. ¿Puedes leer ahí del 11 al 13? Sí, pastor. Ya, te escuchamos. Dice, más el mismo Dios
Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el 13. Allá. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muy bien, muchas gracias Bruno y hermano Manuel por ayudarnos a leer. Aquí el texto clave es el versículo 12, el Señor os haga crecer y abundar en amor. Aunque Pablo ya daba gracias por el amor de los discípulos de Tesalónica, los de la iglesia local en Tesalónica, él ruega para que Dios los siga haciendo crecer, que es la esencia del discipulado, ¿verdad? Crecer, madurar, avanzar. No solamente crecer, sino abundar en amor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los corazones sean afirmados, ¿ya? Es decir, estén firmes. Y ese es parte de lo que ayuda el amor a las relaciones de discipulado. Y me voy al capítulo 4. Ustedes también pueden ir, por favor, un capítulo después. Tesalonicenses, capítulo 4. Estamos hablando de la savia y el versículo 9 y el 10, ¿ya? Versículo 9 y 10. En estos principios del discipulado que Pablo nos muestra en esta carta, nuevamente vemos un énfasis en el amor. ¿Quién me puede ayudar a leer ahora versículos 9 y 10? Son los que tengo ahí en pantalla, ya con azul. ¿Quién me ayuda? ¿Leo, ¿Lorena? pastor? Ya, hermana Ana María, adelante. El 9 y el 10 dice, pero Sí. acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Muy bien, perfecto, hermana Ana María, muchas gracias. Ya, pero acerca del amor fraternal, dice, es como casi necesario que les escriba, eh, aunque les está escribiendo, ya son los recursos literarios ahí para hacer énfasis en algo. Y la importancia del amor, ¿verdad?, en las relaciones de discipulado. Y vamos a Efesios capítulo 3 ahora, Efesios capítulo 3. Versículo 14 al 21. Efesios 3, del 14 al 21. Y así lo titula la Reina Valera, el amor que excede a todo conocimiento. Así que el apóstol Pablo ahora a otros discípulos en otra iglesia local, la iglesia local de Éfeso, también hace el énfasis en el amor, ¿ya? El amor ágape como el amor filial, es decir, el amor de entrega como el amor de afecto. ¿Y quién me puede ayudar? Léelo tú. Ya. Lorena aquí va a ayudarnos a leer del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Gracias, Lorena, ahí por la ayuda. Muy bien, es un texto bastante eh, impactante, ya como el apóstol Pablo dice en el versículo 14 que dobla sus rodillas, ¿ya? Y esto habla de la oración, del tiempo o de la actitud, ¿ya? Que toma el apóstol Pablo para pedir algo, para rogar por algo. Y habla de Jesucristo, ¿verdad? Habla del mismo Padre. Y dentro de algunas cosas que él pide y ruega para los discípulos efesios, es que ellos puedan estar arraigados y cimentados en amor. Eh, ¿Cómo podrían ustedes explicar este deseo o este ruego del apóstol Pablo para los discípulos de Éfeso? Él ruega, dobla sus rodillas para que Dios, ¿verdad?, los haga estar arraigados y cimentados en amor. Y después, como dice el versículo 18, como cantamos un corito, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Como dice el corito, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, ni tan ancho. Y ahí dejamos un poquito en suspenso la alabanza. Bueno, está basado bíblicamente. Dice Pablo, él ruega que ellos sean capaces de comprender con todos los santos, naturaleza del discípulo, santidad, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Quién de ustedes se atreve ahí a poder explicar esta importancia de estar arraigados y cimentados en amor en nuestras relaciones de discipulado? ¿Qué hermano o hermana ahí quiere comentar este texto, este deseo o ruego del discipulador Pablo de Tarso? Tengan un poquito ahí a la vista el texto. ¿Cómo explicarían ustedes este deseo y este ruego del apóstol Pablo? ¿Quién levanta su mano y nos explica la importancia de la savia del discipulado, que es el amor? Pastor, Hermano Manuel, lo escuchamos. ya, no sé si... lo que pasa es que ahí me llama la atención la palabra arraigados y, y bueno, dice el significado que es echar raíz, esa palabra. Entonces, hacerse estable. Por lo tanto, yo creo, y por lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 13, cuando Pablo está corrigiendo ahí a la iglesia de Corinto, creo que finalmente si nosotros como discípulos no hacemos las cosas por amor en primer lugar a Dios, y eso como, eh, como algo que traspasa a otros, que podemos compartir la palabra de Dios, finalmente no está arraigada, o sea, no está bien enraizada y probablemente yo puedo hacer las cosas porque tengo que hacerlo, porque tengo el conocimiento para entregarlo, pero si realmente no lo hago por amor, ya sea por gratitud a Dios y a quien estoy discipulando, finalmente eso no va a tener consistencia y como dice ahí, no va a estar bien cimentada, no va a tener una base que la que nos pide el Señor acá es el amor. O sea, yo siempre pienso que la persona que a mí primeramente me habló de Cristo y que estuvo tanto tiempo predicándome, lo hizo por amor a Dios y por amor a mí, hacia mi persona, aunque yo no lo merecía. Entonces, creo que es la base de todo lo que podamos hacer, el amor. Eso, pastor, no sé si está bien. Sí, no, excelente hermano. No hay como una respuesta ahí, ¿verdad? Únicamente correcta, pero es lo que usted nos está comentando ahí, arraigados, que tiene que estar relacionado con eso de echar raíces, ¿verdad? Y el cimiento cimentado habla de la firmeza. Lo importante que es el amor y cómo el apóstol Pablo en cada una de sus cartas prácticamente siempre está hablando de esto, amonestando,
llamando la atención. Y lo hizo también el Señor Jesucristo. De hecho, cuando prediqué este mensaje de la savia del amor, Él hablaba en Juan capítulo 13, ¿verdad? Que los discípulos seremos conocidos por nuestro amor hacia otros discípulos. ¿Quién más quiere comentar la importancia aquí de este texto del apóstol Pablo, este ruego? Hermano Hugo, papá, te escuchamos. A ver, yo voy a pedir reactivar el audio y ahí tienes que darle Ahí OK. sí, ahí Sí, sí. Es que estoy en el computador y no es lo mismo que en el celular. ya. Entonces lo que me llama la atención a mí es el versículo 19, cuando dice que excede a todo conocimiento el amor de Dios. Bueno, Pablo, como uno de los grandes siervos de Dios, él sintió, recibió el amor como ninguno de Dios. Porque, por ejemplo, si uno hubiera tenido que calificar a Pablo como era su vida antigua, uno le había dado la oportunidad por todo lo malo que era, ¿ah? Porque calificamos como con el corazón de humano. Pero sin embargo, él vio todo lo que hizo Dios por su vida, el perdón, el llamarlo a servir. Entonces, cuando habla aquí, habla en propiedad de que ese amor excede todo conocimiento. Entonces, él trata de entregar ese amor también a todos los demás y lo entrega a nosotros aquí en estos versículos. Entonces yo lo veo que Pablo se da cuenta que fue tan grande el amor de Dios, de Cristo en su vida, que lo perdonó por su vida pasada, que llevó personas cautivas, que era un hombre que tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y lo seguía haciendo. Entonces tan grande el amor de Dios que quiere expresarlo también en estos versículos para nosotros. Y así lo siento yo, porque si uno mira su vida pasada, uno dice, pero ¿por qué se fijó en uno? Simplemente por amor. No hay ningún mérito en uno. Entonces yo lo veo así. Esa vida antigua de Pablo le hace ver ahora realmente ese tremendo amor que excede a todo conocimiento. Muy bien, gracias papá también ahí por comentar y claro, es algo que excede, ¿verdad? Nuestro entendimiento, cómo Dios nos amó en primer lugar. Y así deberíamos reflejarlo, ¿cierto? Que también nos digan, oye, no comprendo este amor que tú expresas por otro, ¿verdad? Por otro discípulo, por otro creyente. También aquí la hermana Susana dice, unir a la persona discipulada con Cristo, ¿ya? Interesante ahí como también el amor vincula a la persona que estamos discipulando con Cristo, es decir, que esta persona pueda mirar a Cristo y entender que este amor humano finalmente está reflejando el amor de Cristo hacia este discípulo o esta persona que está comenzando a ser instruida por nosotros. ¿Alguien más para terminar este texto? ¿Puedo decir algo, pastor? Sí, hermana Isabel, la escuchamos. Yo también lo miro así como ese amor que uno no puede entender, que cómo nos ama Él a nosotros, sus hijos, y así también tenemos que mostrar nosotros con la persona que le vamos a hablar de Dios. Apóstol Pablo también, yo pienso que nos está diciendo nuestra fe, cómo está nuestra fe en creer todo esto tan grandioso, en que nos dice también, que me acuerdo, afirmar vuestros corazones, crean esta manifestación y cambien. Yo lo tomo así, como personal. Al mostrar este ejemplo de que hemos creído, que amamos, con nuestros hechos, vamos a dar ese ejemplo a la otra persona de ver en nosotros a alguien distinto, que ya somos distintos, que en realidad el momento que lo acercamos y Él nos ha ido cambiando, transformamos nuestra vida, en que creemos que ese amor, que no me preocupo de que nada me va a faltar, porque Él me lo prometió, Él me lo dice en su palabra. Afirma, Pablo, afirma en sus corazones, crean, el amor de Dios es muy grande, es tan inmenso, y tan alto, ancho. Yo me emociono, pastor. Y es para mí, yo pienso así como Isabel Rey. Muy bien, muchas gracias ahí,
hermana Isabel, ahí por su respuesta, su comentario y claro, es la manera también personal que podemos entender este amor. Camila responde ahí por escrito, dice, el amor que entrega a Dios es distinto al amor que nos ofrece el mundo. Y es por esa razón que el mundo no entiende los servicios de amor que hacemos por nuestros hermanos, porque este amor es algo desinteresado, incondicional y no un favor que hacemos para que nos sea devuelto, ¿ya? Como el dicho, hoy por ti, mañana por mí, ¿ya? Y así no es, ¿verdad? El amor cristiano, como el mundo lo entiende, sino muy diferente, sin condición y desinteresado. Muchas gracias ahí por participar y pasamos a los capítulos siguientes, ¿ya? Que es Tesalonicenses 4 y Efesios 4. Es muy interesante ahí que el apóstol Pablo, al objetivo del discipulado que él nos va a presentar, la antesala es el amor, es decir, Pablo está rogando por este amor que abunde en los discípulos de Tesalónica en el capítulo 3, está rogando por este amor también que los arraigue, que los cimente en Efesios capítulo 3 y después en los capítulos siguientes Pablo nos muestra el objetivo del discipulado, es decir, cuál es la meta, ¿ya? Cuál es el fin, el blanco al cual apunta el discipulado. Es decir, todos ustedes que van a estar discipulando, instruyendo a otros hermanos y hermanas deben tener en mente que el objetivo no es terminar el libro, es parte de lo que queremos, ¿ya? El objetivo es algo mucho más superior, mucho más alto, mucho más eterno, ¿ya? Así que con esta imagen introducimos esta nueva parte, ya la última en Tesalonicenses, que es el objetivo del discipulado. ¿Qué es lo que persigue el discipulado bíblico en la vida y en las relaciones del discipulado? Bien, tenían que leer dos textos, ya, si mal no recuerdo, que era Tesalonicenses 4 y Efesios capítulo 4. Y si lo leyeron, cuéntenme si ustedes encontraron o recuerdan o ven ahí cuál puede ser uno de los objetivos del discipulado, ¿ya? Es decir, lo que buscamos en nuestro discípulo, que sea qué, que sea quién. A ver quién puede ahí, aunque esto ya es materia que vimos el año pasado, pero quién puede recordar o pensar en cuál es el objetivo, la meta, el blanco del discipulado. Papá, adelante. Hay un versículo, 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muy bien, entonces hizo la tarea, leyó el texto, ¿verdad? Y ahí en un versículo, ¿verdad? Vuestra santificación. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir ahí o que recuerda? Dice la hermana Gloria, vivir y convivir en armonía, ¿ya? Es decir, poder vivir ahí entre los discípulos con armonía. Muchas gracias, Gloria. Y Camila también escribe ahí, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Me parece que ahí está respondiendo de Efesios 4. ¿Quién más? ¿Quién más ahí nos ayuda a poder visualizar cuál es el objetivo del discipulado? Pastor, hermana Evelyn. Hola, hermana Evelyn, la escuchamos. Sí, con respecto a 1 Tesalonicenses 4, de acuerdo a los apuntes que yo tomé, primero Pablo habla acerca del testimonio, que en el versículo 1 y 2 dice, cómo aprendieron de ellos, que sepan cómo conducirse. Ese es el objetivo también del discipulado, que las personas que discipulamos aprendan cómo conducirse y cómo agradar al Señor. También, como dijo el hermano Hugo, de acuerdo al versículo 3, el objetivo es nuestra santificación, que es la voluntad de Dios, sea en el matrimonio, con los hermanos, y tener amor fraternal. También que sepamos ser honrados y también alentarnos en la esperanza que tienen.
con respecto a Efesios, ¿está bien o le doy la oportunidad a otro? No, adelante, hermana, siga nomás. Ya, y con respecto a Efesios, lo que yo pude observar, el propósito, el objetivo es andar como es digno de la vocación. Dice, de acuerdo al versículo 1, con humildad, mansedumbre, siendo un soporte con paciencia, guardando la unidad en paz, que tengamos un mismo sentir y que nunca nos olvidemos de la gracia, del regalo que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Y esto dice que todo esto sea en amor. También, bueno, desde el versículo 11 al 12 habla de que el Señor constituyó apóstoles, profetas, o evangelistas, pastores, maestros con un propósito también, que era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y también para la edificación. Entonces, ahí tenemos más propósitos, que nuestros discípulos puedan perfeccionarse y también ser edificados. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos al conocimiento de la unidad de la fe. Yo lo traduzco como que llegamos a ser personas maduras en lo espiritual para dejar de ser niños fluctuantes sin convicciones. También otro objetivo es que podamos crecer sujetos al Señor para edificación. Y de acuerdo al versículo 17 también nos advierte cómo debemos andar. No como los gentiles, dice el apóstol Pablo, sino, no dice no andar en vanidad, en entendimiento entenebrecido, lejos de Dios, siendo ignorantes, duros de corazón, insensibles, impuros. Dice, porque esto no lo hemos aprendido del Señor. Y después nos advierte lo que tenemos que hacer. Dice que tenemos que despojarnos, de acuerdo al versículo 22, del viejo hombre corrompido, que debemos renovarnos, según el versículo 23, en el espíritu de nuestra mente. Debemos vestirnos, de acuerdo al versículo 24 de Efesios 4, del nuevo hombre, en la justicia y la santidad de la verdad. Y también dice qué es lo que debemos desechar. El versículo del 25 al 30 debemos desechar la mentira, la ira al punto de pecar, robar, palabras corrompidas en nuestra boca. Debemos hablar verdad, debemos enojarnos pero no pecar, que es lícito en parte, de acuerdo al ser humano. Debemos trabajar y debemos edificar. Y además también nos dice, quítense además estas cosas de vosotros. O sea, todas estas costumbres, malas costumbres que tenemos como seres humanos, que es la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Dice antes bien, ser benignos, misericordiosos y perdonadores. Eso es todo lo que yo pude ver de acuerdo a lo que usted nos pidió como tarea, pastor. Muy bien, muchas gracias, hermana Evelyn, ahí por su tarea y por descubrir ahí todos estos objetivos, ya todos estos propósitos y que se unifican, ¿verdad? Y van alimentando este objetivo final del discipulado. Así que muchas gracias ahí por hacer una completa tarea. También aquí en el chat, Mana Susana dice, parte de este objetivo, advertir a los seguidores de Cristo a deshacerse de sus antiguas maneras de vivir, ¿verdad? Despojarse del viejo hombre y revestirse de esta nueva naturaleza, demostrando una vida recta y santa. Y tal como mencionó ahí, bueno, lo dice hermana Susana y la hermana Evelyn, ¿verdad? Todo este listado al final de actitudes benignas que son aplicaciones prácticas de este amor, es decir, cómo se ve el amor que Pablo rogaba para sus discípulos, se ven de estas maneras, ¿ya? Muchas gracias, hermanas y hermanos, por responder. Bruno, también veo tu mano levantada. Quiero decirles que eso es un trabajo muy bueno, que tenemos que nosotros apartarnos del mal, porque eso es lo que a Dios no le gusta. Acá en 1 Tesalonicenses 4, acá dice que a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Significa que nosotros tenemos que
dar ejemplo a las personas, como cuando termine la iglesia, por ejemplo, una persona no cristiana dijera, oh, mira el cambio de él. A que dar ejemplo a las personas, eso. Y tenemos que conducirlos y tenemos que conducirlos a la cosa, a las cosas que Dios nos dice que hagamos, tenemos que predicarles. Ahí dice agradar a Dios, tenemos que agradar a Dios en eso. No, tenemos que hacer las cosas que Dios nos dice. Y tenemos que, recién ahora, tenemos que apartarnos de la inmundicia. Recién encontré eso. Tenemos que separarnos de todo el mal que está afuera. Eso. Muy bien, muchas gracias Bruno ahí también por hacer la tarea, ¿verdad? Eso es lo importante de hacer las tareas para después responder bien ahí en clases. Así que muchas gracias a Bruno, a las hermanas que respondieron también. Creo que respondió el hermano Hugo, parece al principio. Así que muy bien, o sea, hay mucho que desarrollar, ¿verdad? Ahí según lo que descubrieron ustedes, descubrieron más cosas que yo. Yo me enfoqué en un solo objetivo, ¿ya? Pero eso es lo que nos brinda la palabra de Dios. Así que voy a compartir aquí nuestra visual. Bien, el objetivo del discipulado. Y obviamente lo primero que se nos viene a la mente ahí como una metáfora, una analogía de la vida cristiana, de la vida discipular, es que es una maratón, ¿cierto? ¿Saben lo que es una maratón? La maratón es una carrera de largo aliento, con muchos kilómetros, ya creo que son 42 kilómetros, ¿cierto? El recorrido de la maratón clásica. El discipulado no es una carrera de 100 metros planos, ¿ya? Que dura 8 o 9 segundos. La vida cristiana, que es el discipulado finalmente, es, como dice acá, un maratón podría durar hasta 4 o 5 horas. Esas horas, dice, pueden parecer muy largas cuando te encuentras en medio de la maratón. No solo eso, sino que para correr exitosamente en un maratón tienes que haber entrenado por meses, desarrollando la resistencia necesaria, ya sea en la carrera misma o en el entrenamiento, mantener la mirada, ya la mirada en la meta, en el objetivo, en la línea de meta es esencial para completar una larga y difícil tarea como lo es un maratón. ¿Ya? Yo no sé cuántos de ustedes han corrido alguna vez, han recorrido alguna distancia, un par de kilómetros, pero generalmente cuando uno va en la... Creo que yo lo máximo que he corrido han sido 4 kilómetros ahí cuando salí antes a correr, pero ya en el kilómetro 2 ya iba pensando en abandonar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que lo mantiene a uno ahí? La vista puesta en la meta. Ahí lo que se me vino a la memoria, una vez subí el volcán Villarrica ahí con mi papá, ahí está con mi padre, llegamos al cráter, ya, al mismo cráter del volcán Villarrica y claro, uno va en la mitad y lo único que quiere uno es abandonar, es decir, no, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero cuando uno se enfoca en el objetivo, es decir, mi meta es llegar arriba, aunque me muera, aunque me duelan las piernas, ya me salgan ampollas, pero cuando uno se pone en la mente el objetivo final, es cuando uno puede recorrer con convicción y vocación ese trayecto. Lo mismo sucede con la vida del discipulado, ¿ya? Si perdemos de vista el objetivo final, que es lo que nos marca Pablo en este y otros textos, claro, vamos a pensar que la carrera está corrida o que no vale la pena seguir adelante, y muchas otras tentaciones que podamos tener, ¿verdad?, a abandonar o a pensar que la meta del discipulado, por ejemplo, como alguno de ustedes respondió, ¿verdad?, cuando creemos que
tenemos que hacerlos seguidores nuestros, ¿verdad? O que sean de alguna manera miembros de una iglesia determinada, o que solamente lleguen al bautismo, o que ofrenden, ¿verdad? Una meta, ¿verdad? Como pasa a veces en algunas iglesias de la prosperidad, hemos perdido el sentido del discipulado. ¿Qué es lo que nos dice entonces el apóstol Pablo? Ya en estos textos que ustedes ya han desarrollado y compartido, es que al final Dios hará a todos los creyentes perfectos en santidad. Aún no hemos llegado a ese objetivo, ¿ya? Por eso Pablo anima a estar esperando el regreso de Cristo, a ser esperadores con esperanza, pero algún día, en algún momento, Dios hará a los creyentes perfectos, completos, plenos en santidad. Y esta esperanza cierta fortalece, motiva y sostiene nuestros esfuerzos para crecer, para nosotros crecer y ayudar a otros a crecer en santidad aquí y ahora. Y como ustedes lo mencionaron, algo que destaca ahí en Tesalonicenses capítulo 4 es este llamado a la santidad o a la santificación. Ese es el llamado principal, el objetivo, ¿verdad?, que aglutina todos los otros objetivos que ustedes mencionaron. O como lo dice en palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, sean santos, como yo soy santo, dijo el Señor. ¿Ya? Así que el objetivo del discipulado lo vamos a ver en Tesalonicenses 4, versículos 1 al 7, ahí están los textos ya más específicos. Efesios 4 del 1 al 16, y para terminar, un texto ya conocido, Gálatas 4, 19. Así que puede anotarlos si los quiere leer nuevamente o los quiere tener presente para cuando discipule, instruya a sus hijos, a otros creyentes, ¿qué debo tener en mente? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde apunta el blanco del discipulado? Vamos a ir a Tesalonicenses capítulo 4, ¿ya? Para leerlo. Puede buscar en su Biblia, ahí Tesalonicenses capítulo 4. Aquí Pablo está exhortando a estos discípulos, ¿ya? Les está rogando y exhortando. Y dice así, Tesalonicenses 4, versículo 1, lo voy a leer yo. Está ahí en pantalla, ¿ya? Y con azul está marcado ahí el texto clave. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, uno de los principios del discipulado, ¿verdad? La instrucción, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya? Ahí está el objetivo, y que eso engloba varios objetivos, como ustedes mencionaron, como desarrolló ahí, ¿verdad? Nuestra hermana Evelyn, ahí mencionó todo lo que aparecía en este capítulo y en Efesios 4, pero podemos decir que la corona, ¿ya? La corona del objetivo es la santificación, porque finalmente cuando nosotros vivimos en este amor fraternal, filial, en este amor ágape de entrega, cuando cuidamos nuestra manera de hablar, ¿cierto? Cuando el amor se expresa en palabras de gracia, de perdón, de reconciliación, finalmente apuntamos a esta santidad o santificación. Y Pablo aquí lo está aplicando en contraste, y no voy a entrar en mucho detalle, ¿ya? Lo aplica en contraste a una vida de inmoralidad que era propia de los gentiles de ese tiempo, ¿ya? Y usted puede leer lo que sigue a continuación para no entrar en detalles, ¿ya? Que era propio de esta vida de inmoralidad de los gentiles, ya en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso, que era uno de los centros de la adoración a la diosa Afrodita, a la diosa Diana, ya que se expresaba justamente estos cultos idolátricos, se expresaban en formas
inmorales. Así que por eso Pablo contrasta esta vida de inmoralidad, la contrasta con la voluntad y el llamado de Dios, ser santos, ¿ya? Y pone aquí un ejemplo práctico para dentro del contexto del matrimonio, ¿ya? Cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, aunque algunas versiones traduce aquí esposa, ya como el propio cuerpo del creyente, como el vaso. De hecho, la palabra esposa literalmente aquí está hablando del vaso, ya, de un vaso, de un recipiente, y algunos lo interpretan como que se refiere a la esposa, ya, y otros que finalmente está hablando de la propia vida o del propio cuerpo, que hay que mantenerlo en santidad y honor, y no como lo hacían los gentiles que no conocían a Dios, ¿ya? Y versículo 7, ¿qué es lo que dice? Pues no nos ha llamado Dios a la inmoralidad, sino a que nos llamó a la santificación. Así que aquí tenemos un doble énfasis. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el discípulo? La santificación. ¿Y cuál es el llamado de Dios a la santificación? No a las inmoralidades del contexto, del momento de la cultura, sino a la santidad. Y yo creo que eso toma un gran valor en los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Donde la inmoralidad o la inmundicia es el pan de cada día, que lo vemos, ¿verdad?, en todos los medios y en el mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que significa santificación, hermanos? ¿Qué significa santidad en este contexto? ¿Qué significa ser santos? En palabras muy simples. Hermano Pedro, parece que quiere ahí responder. Bueno, santo lo entiendo como apartado, apartado del mundo, apartado del pecado, y también la santificación es un proceso, o sea, hay que ir perfeccionándola y trabajando en ello para cada vez ser más santo. Muy Pero bien. claro, Sí te escucho, Pedro. que vamos a ser santos completamente cuando estamos en la presencia del Señor, pero el camino cristiano uno tiene que irse santificando, o sea, apartándose. Eso, pastor. Muy bien, gracias hermano Pedro. Ahí diste en el clavo, ¿verdad? De manera muy sencilla, qué es lo que es la santificación, la santidad. Ahí en el chat, Bruno responde apartado del mal, ¿ya? Apartado, la santidad, que es lo que dices tú también, Pedro, ¿verdad? Ser apartado, separado. ¿Quién más puede agregar más contenido a qué es lo que es la santificación, la santidad? Y pregunto porque en nuestro contexto latinoamericano, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes vienen de un trasfondo católico. ¿Y quién eran los santos? ¿Quiénes son los santos? Las santas para el catolicismo. Son personas que se supone vivieron una vida de méritos, ya de perfecciones aquí en la tierra, hicieron cosas buenas y están ahí inalcanzables, ¿verdad? Están como en el monte del Olimpo. Eh, pero la escritura nos muestra algo totalmente distinto, ¿verdad? Lo que es la santidad o los santos. Hermana Vanessa o hermana Raquel, parece que ustedes también quieren aportar. Bueno, igual, lo mismo que dice cierto Brunito y el Pedro, que es apartado, pero también me acuerdo del versículo que dice que ya no digo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ese es el proceso de santificación, o sea, hacer que nuestra vida refleje a Cristo. Muy bien. ¿Lo puedes repetir, Vanessa, por favor, para que nos quede bien grabado ahí tu respuesta? Sí, que el proceso de santificación es que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Muy bien, excelente ahí, hermana Vanessa. Que Cristo vive en nosotros. Yo creo que ahí tú das en el clavo, ¿verdad? Que Cristo vive en nosotros. Y cada día menos yo y cada día más Cristo, ¿verdad? En base a ese texto. Y eso nos va a hacer vivir apartados, ¿verdad? Separarnos, apartados. ¿Alguien más respondió ahí?
la hermana Susi, y lo expresa de manera práctica, también como lo dice ahí estas cartas, dejar atrás el viejo hombre, ¿verdad? Lo dejamos atrás, nos apartamos de ese viejo hombre y vivimos hacia Dios o como quiere Dios que le agrademos. ¿Ya? Así que estamos complementando y dándole más contenido. La hermana Norma ahí también dice ser semejante a Cristo. Entonces, tenemos varios conceptos, se fijan varias frases que van alimentando este objetivo de la santificación. Dejar que Cristo viva en nosotros, que crezca, ser semejantes a Cristo, que es otra manera de decirlo, ¿verdad? Dejar atrás este viejo hombre, etc. Muy bien. Bruno, parece levantaste tu mano. Quería decir la pregunta a la otra, no la esa de que era la simplificación, la que era de eso de los católicos. ¿Ya? Yo quería responder. Quería decir que estos santos puede ser la María, ese puede ser un santo de los católicos. Sí, sí, el catolicismo tiene muchos hombres y mujeres del pasado que los convierten en santos, ya como en personajes especiales que nos aportan sus méritos a nosotros los que todavía no llegamos al cielo o a Dios, ¿ya? Así que eso, los santos para ellos tienen nombres y apellidos, ¿ya? Como la Virgen María, como otros hombres y mujeres. Gracias, Bruno. Bien, sigamos entonces con el otro texto que es Efesios 4, para seguir avanzando, ¿ya? Ya tenemos la clave de Tesalonicenses, estamos llamados a la santificación, a la santidad, a ser diferentes en dirección a Cristo. ¿Y qué dice Efesios 4? Del 1 al 16, ¿ya? La idea era leer todo el capítulo, pero lo voy a resumir para avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Del versículo 1, ahí lo estoy mostrando, el tema principal es la unidad, ¿ya? Y cómo la unidad de los discípulos, es decir, iglesia local, ¿ya? Seguidores de Cristo, la unidad es un llamado, es decir, la unidad ya fue realizada por el Evangelio, pero nosotros tenemos que procurar también que esa unidad sea práctica, ¿ya? Y Pablo lo expresa acá, versículo 3 dice, solícitos, es decir, rápidos, prestos a guardar la unidad del Espíritu, es decir, la unidad también es un llamado para la iglesia local, en un cuerpo, un espíritu, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después, si sigo avanzando, nos dice el versículo 11 de Efesios 4, dice que el Señor, Él, constituyó, ¿ya? En el cuerpo de Cristo, dice que constituyó en su momento que algunos hombres fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, ¿ya? Es decir, Dios constituyó dones, capacitó a hombres para cumplir estos ministerios con un propósito, ¿ya? ¿Y cuál es ese propósito? El versículo 12 dice, a fin, con el objetivo, y alguno de ustedes lo mencionó, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la unidad de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué objetivo? ¿O hasta qué meta? ¿Hasta qué fin? Hasta que todos, es decir, todos los discípulos, lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ser un hombre perfecto, y aquí está viendo el concepto del varón como una metáfora, ¿verdad? Ser alguien, un ser perfecto, completo, ¿y a cuál medida? ¿Cuál es el estándar? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿ya? Y hay un llamado nuevamente a seguir la verdad en amor, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Aquí entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que la iglesia local, es decir, el conjunto de los discípulos seguidores de Cristo, tiene un propósito, ya tiene un objetivo, y para eso Dios ha concedido dones y capacidades, ¿verdad? En su momento fueron los apóstoles, los profetas,
ellos tiraron el fundamento. ¿Cómo se llama esto que tiran los maestros cuando van a construir una casa? El radier, ¿verdad? Y el fundamento, el cimiento, eso ya se hizo, por lo tanto ya no necesitamos apóstoles ni profetas. Ellos cumplieron su propósito de dejar el cimiento y ahora hay otros evangelistas, pastores, maestros que nos ayudan en este propósito de perfeccionar nuevamente, de hacer completos y maduros a los santos, a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo, a ser hombres y mujeres plenos, maduros. Eso significa la palabra perfecto, ¿ya? Madurez espiritual. Y nuevamente, ¿cuál es el estándar? Como lo mencionaron ustedes, es la persona de Cristo. No sé si alguno de ustedes tiene comentarios ahí, aparte de los que ya opinaron, sobre este propósito, este objetivo del discipulado. ¿Cómo lo pueden aplicar ahora al servicio que van a brindar a sus discípulos? ¿Qué significa esto en nuestros discipulados del día a día? De maneras prácticas. Doctor, Sí, Pedro, te escucho. yo creo que es crecer, ¿cierto? Aprendiendo y también ayudando a crecer al hermano, ayudando a tener una vida más pura, más limpia, más santa, y también enseñar no solo con conocimiento, sino que también con el ejemplo. em, y, y tratar de reflejar a Cristo como se ha dicho, em, y guiar al discipulado, al discípulo en ese sentido, en ese camino, pienso. Muy bien pensado, Pedro. Gracias ahí por tu opinión. Bueno, ahí tenemos dos textos, ustedes ya opinaron, ¿verdad? Anteriormente, pero ¿qué podríamos más aportar a esta idea del objetivo del discipulado en nuestros discipulados personales? Opinen nomás, no tengan miedo a equivocarse, ¿ya? Pastor, Mar Matías. Rodrigo, Ah, Mara Rodrigo. Rodrigo, sí, que estamos Ya, todos juntos aquí. ya, Rodrigo, te escucho. Por ejemplo, un ejemplo práctico, cuando si yo estoy discipulando a alguien y me pide un consejo, la madurez va a ir con respecto a que yo voy a ser tardo para hablar en el sentido de dar mi consejo al discípulo, sino que en vez de dar lo que yo pienso, lo que yo creo, le voy a hablar con respecto a lo que la Biblia dice. Eso yo lo encuentro como una parte práctica en mi vida, en mi madurez espiritual, en mi santificación, que tengo que entender que para discipular a alguien no se debe basar en lo que yo pienso, sino que en lo que, como dice el versículo, que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una parte muy importante que también he aprendido de la iglesia. Cada vez que se pide un consejo es el consejo bíblico, no tanto lo que uno piensa con respecto a uno. Eso, pastor. Gracias, hermano Rodrigo, ahí, Navarrete, junto con su familia. Ahí tenemos una aplicación práctica. ¿Alguien más quiere aportar? Ya para ir finalizando este objetivo del discipulado, que recuerden, es la meta, es lo que debe marcar nuestro horizonte, como los navegantes, los que navegaban antiguamente en el mar, miraban las estrellas, ¿verdad? Miraban el horizonte para saber hacia dónde debían ir, ¿ya? Lo que los regulaba su viaje.
Bueno, la santidad, el formar a Cristo en sus vidas y en las nuestras, lo que debe también marcar nuestro horizonte. ¿Quién más quiere comentar? Camila dice, escribe ahí, proseguir con paciencia y perseverancia, e interesándose por el discípulo, ¿ya? Aquí lo está viendo de una manera práctica, interesándose por el discípulo no solo en el ámbito espiritual, sino que en todo ámbito que englobe su vida. También ayuda mucho la honestidad por ambas partes, ya que se profundiza la confianza en las conversaciones, ¿ya? Aquí hay también un aporte práctico que debe estar presente en el discipulado. ¿Quién más? Vanessa, adelante. Bueno, mi convicción es que al estar con la persona que voy a discipular es que sus raíces crezcan con mucha convicción en cuanto a la palabra de Dios, al amor de Dios, para que esté firme, ¿cierto? Para que ninguna enseñanza extraña también lo vaya a desviar, ya que el fundamento tiene que estar sólido, o sea, es un crecimiento en el cual nada lo pueda mover y así pueda crecer su fe también en el amor del Señor. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Ahí también otra aplicación práctica, ¿ya? También el chat dice, hermana Susana, llegar a la meta con la ayuda de Dios, ¿ya? Ahí tenemos que estar siempre pidiendo la ayuda del Señor, ahí que nos ayude justamente para llegar a esa meta, ese objetivo, eh, que es la semejanza a Cristo. ¿Alguien más? Bien, un último texto que yo creo que es digamos, un solo versículo que nos muestra las últimas verdades que hemos visto con respecto a cómo debe ser el corazón del discipulador y el objetivo del discipulado. Y Pablo, el apóstol, lo menciona acá, ¿verdad? En su rol de padre espiritual, ve a los discípulos como sus hijos, sus hijitos, incluso sufriendo por discípulos que se desvían, por discípulos que estaban porfiando, no sé si lo mencionó mi hermana Raquel, parece, estos discípulos que estaban yéndose en otra dirección doctrinal, estaban prestando oídos a falsos maestros, que son los de Gálatas, los discípulos de Gálatas. Entonces Pablo está casi sufriendo como la madre que va a dar a luz, pero aún así, a pesar de la porfía de estos discípulos, y yo creo que eso es muy importante en el discipulado, que nos van a tocar discípulos difíciles, hermanos, ¿verdad? Discípulos medios porfiados a veces, eh, que, que prestan oídos a otras ideas ya o que les cuesta seguir el discipulado, pero aún así Pablo los ve como hijos, incluso hijitos, dice verso 19, ya está ahí al frente Gálatas 4:19. Yo creo que es un texto clave en el discipulado. Ver incluso a los discípulos más porfiados, ya, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el objetivo? Que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo creo que esta frase resume todo lo que ustedes comentaron, hermanas y hermanos ahí cuando hicieron su tarea y las mencionaron acá. Yo creo que esa frase es la joya de la corona, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ese es el objetivo del discipulado, queridos hermanos, tanto en nuestras vidas individuales, que Cristo sea formado en mi vida, ya que yo vivo de tal manera como lo dijo la hermana Vanessa, o sea, permito que Cristo se exprese de tal manera en mi vida que ven a Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de mi discipulado? Ya sea un librito que ustedes van a desarrollar, una consejería, un discipulado, una consejería de pecado, una consejería de una crisis matrimonial, de enseñanza, lo que sea, el objetivo es este corazón
el corazón del apóstol Pablo, que Cristo sea formado en nuestros discípulos. ¿Ya? Yo creo que el Espíritu Santo aquí nos deja la frase, ¿ya? El objetivo para el discípulo, que Cristo sea formado en el discípulo. Así que márquelo, por favor, Gálatas 4:19. Yo lo encuentro increíble aquí, como el Espíritu Santo nos ayuda a hacer nuestra tarea. Aquí también en el chat, uno de los propósitos es ver con amor y misericordia al discípulo, mirándose a uno mismo como alguien a quien Cristo rescató de una vida alejada de él, donde las consecuencias del pecado es la falta de una vida fructífera. Queremos ver en el discípulo una vida fructífera en Cristo. De Bruno Zambrano ahí escribió en el chat. Tenemos entonces ahí los textos para que usted los recuerde, el objetivo, es decir, hacia dónde apunta el discipulado, ¿verdad? Como este tiro al blanco, que fue la medalla de oro de Chile en la Olimpiada, este tiro al blanco, aunque no era el blanco, era el plato, ¿verdad? Esta chilena que ganó una medalla de oro, pero en el fondo es apuntarle un blanco. Y eso es nuestro objetivo para mi vida como discípulo y la vida del discípulo que yo ayudo a crecer. El discipulado demanda, y obviamente para alcanzar este objetivo, queridos hermanos, demanda un esfuerzo constante, diligente y ferviente, ¿ya? No puede ser el esfuerzo de un día o de una o dos lecciones, es un esfuerzo constante, diligente, ¿ya? No somos perezosos, y ferviente es lo que marca Pablo, ¿verdad? Por quienes sufro dolores de parto, qué fervor, o sea, qué persona en la vida está dispuesta a sufrir dolores de parto? Una madre, ¿cierto? Está dispuesta a vivir ese momento. Y bueno, pero cuando usted escucha a las mamás, ¿verdad? Finalmente dicen que es un dolor gozoso, es decir, después que tienen a su hijo en brazos, a su bebé recién nacido, es como casi un dolor maravilloso, ¿ya? O no sé si maravilloso, pero que cambia una alegría. Bueno, ese es el esfuerzo ferviente, como el de un papá o el de una mamá. Dice aquí, no es fácil, ¿ya? Nunca ha sido fácil. La madurez, el crecimiento, correr una maratón, un objetivo que usted tenga, ¿verdad? Un estudio, una vocación, un oficio. Ninguno de nosotros se hace más santo de manera automática, hermanos. Ninguno de nosotros se hace más santo, más apartado de manera automática. Es necesario un esfuerzo impulsado por la gracia del Señor, obviamente. La gracia nos impulsa ya en nosotros para crecer en victoria sobre el pecado y vivir en santidad. Y requiere un esfuerzo impulsado por la gracia, el poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Es decir, la gracia del Señor nos mueve a nosotros a crecer, y la misma gracia del Señor nos mueve para ayudar a otros a crecer. Como dice el apóstol Pablo, a que Cristo sea formado en nosotros. Así que ahí terminamos con el objetivo del discipulado. Así que esta carrera que tenemos por delante, donde tiene los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Se dan cuenta que al final todo es Cristo, todo es Jesús, ¿verdad? Ya sea que Cristo viva en nosotros, ya sea que Cristo sea formado en nosotros, ya sea que nuestras raíces estén en Cristo, ya sea que el objetivo, ¿verdad?, sea mirar a Cristo. Todo, finalmente, como dice Colosenses, Cristo es el todo en todos.